Volver temprano de un viaje de negocios para darle una sorpresa a mi esposa. Al abrir la puerta, hay un par de zapatos de hombre extra en el zapatero, talla 46. Yo uso la 42. Desde el dormitorio llegan las risas de mi esposa y la silueta de un hombre. Me quedé clavado en la entrada. Mi mente se detuvo como si alguien hubiera presionado pausa, todavía sosteniendo una caja de mochi verde, que le compré en la estación de tren. A ella le encanta esto. Esos zapatos están en el estante inferior del zapatero, unas zapatillas grises, talla 46. Tienen un poco de barro pegado en la suela. Yo uso la 42, no puede aparecer de la nada un par de zapatos de hombre talla 46 en casa. La puerta del dormitorio está cerrada, se escuchan voces al otro lado, Emiao está riendo. Ese tipo de risa que no le escuchaba desde hace mucho, una risa mimosa, pegajosa, con un poco de nasalidad. Luego la voz de un hombre, no entiendo bien lo que dice, pero el tono es muy relajado. Muy suelto, como si estuviera en su propia casa. No sé cuánto tiempo estuve de pie. Quizás 10 segundos, quizás un minuto. El mochi verde se me cayó al suelo y ni siquiera reaccioné. El sonido al caer no fue fuerte, pero en el silencio de la entrada se escuchó muy claro. Me agaché rápidamente a recogerlo. Luego tomé una decisión que ni yo mismo esperaba, me retiré. Suavemente, como cuando llegué, cerré la puerta. ¿Me salió de la garganta? Después de enviarlo, me quedé mirando la pantalla. Emiao respondió al instante, está bien. Entonces cuídate, con una tilde de onda. Me quedé mirando esa tilde. La miré mucho tiempo. Antes pensaba que era ternura. Ahora me da asco. Me levanté, las piernas aún un poco débiles. Al llegar al ascensor, giré la cabeza y miré la puerta de mi casa. La puerta estaba bien cerrada, los de adentro no saben que yo vine. Al bajar, pasé por el basurero del primer piso y tiré la caja de mochi verde. No fui a casa. Busqué un hotel de cadena afuera de la urbanización, el más barato, 120 la noche. ¿Quién es ese hombre? Empecé a recordar a todos los hombres que han tenido relación con Emiao. Ella trabaja en una tienda de ropa femenina. Todas son mujeres. He visto su círculo de amigos. No hay nada sospechoso. Su círculo social es muy pequeño, aparte de sus compañeras de trabajo. Son esos pocos amigos que yo conozco. Espera, talla 46. Un número apareció de repente en mi memoria. El mes pasado, en el ascensor, me encontré con el vecino de arriba, Zen Kai. Llevaba unas zapatillas de baloncesto, le pregunté de pasada qué talla usaba. Los pies grandes tienen problemas para comprar zapatos. En ese momento hablé un par de frases con él, es cierto. Yo con mi pie talla 42 ya lo siento bastante grande. Zen Kai vive arriba. En el mismo edificio que yo. Tiene un taller de detailing de autos, es alto y grande, con la boca muy dulce. Lleva más de medio año viviendo aquí, cada vez que me ve me dice hermano fan. Una vez que no estaba en casa. Emiao dijo que se había fundido la bombilla de la cocina, y Zen Kai vino a cambiarla. Otra vez llovió fuerte. Emiao olvidó el paraguas y Zen Kai la trajo en su coche. En ese momento le dije a Emiao. Está bien tener un vecino así, podemos ayudarnos. Emiao sonrió y dijo. Sí, sí, maldita sea. Sí, estoy acostado en la cama del hotel, mirando el techo. El tubo fluorescente parpadea, titila. Mi corazón late al mismo ritmo. Esa noche no dormí, no es que no pudiera dormir, es que no me atrevía a cerrar los ojos. En cuanto los cerraba, veía esos zapatos talla 46. A la mañana siguiente me lavé la cara en el hotel, el reflejo en el espejo me pareció extraño. Ojeras moradas, tez grisácea. Pensé toda la noche. Si ahora regreso corriendo y le reclamo, ¿qué pasará? Ella llorará. Suplicará, dirá que se equivocó. ¿Y luego? ¿Llegar al divorcio? La casa la compramos después de casarnos, el pago inicial lo puse yo. Pero la parte de la hipoteca pagada después del matrimonio cuenta como bienes gananciales. Si realmente nos divorciamos, ella podría llevarse una gran parte. Al pensar en esto, siento el pecho oprimido. Ese apartamento de 89 metros cuadrados, cada centímetro lo gané yo. Cuando lo decoramos, pedí un mes de permiso, pasaba todos los días en la obra supervisando. Cambié 3 empresas para el cerramiento del balcón. Hasta encontrar la adecuada. La separación de húmedo y seco en el baño la diseñé yo mismo. La encimera de cuarzo de la cocina, recorrí 4 mercados de materiales de construcción para elegir el color. Esta es mi casa. Ahora un tal Zen, en zapatillas, merodea por mi casa. Usa mis cosas, duerme en mi cama. No puedo dejarlo tan fácil. Debo mantener la calma. El viernes, arrastrando mi maleta, regresé a casa. 52 fingiendo que acababa de bajar del tren, respiré hondo al abrir la puerta. Emiao estaba acurrucada en el sofá, mirando su teléfono. 53 sin levantar la cabeza, ¿has vuelto? La comida está en la olla. 54 eché un vistazo al zapatero. Los zapatos de la talla 46 ya no estaban. Todo limpio. 55 como si no hubiera pasado nada. Miré el perfil de Emiao. Este rostro lo había visto durante más de 3 años. 56 cuando estábamos saliendo, pensaba que era la mujer más hermosa que había visto. 57 ahora, al mirarla, solo siento que el estómago se me revuelve. ¿Qué pasa? 58 ¿por qué me miras así?
Emiao levantó la cabeza por fin. Nada, 59, te extrañaba. Ella puso los ojos en blanco, sin fuerzas, y siguió mirando el teléfono. 60 luego siguió mirando el teléfono, con una leve sonrisa en los labios. No sé si era para mí. 61 para quién en el teléfono. Esa noche, me acosté al lado de Emiao. 62 no pegué ojo en toda la noche. Ella dormía profundamente, con el teléfono debajo de la almohada. 63 antes no escondía el teléfono para dormir. Antes lo dejaba tirado en la mesa de centro. 64 en la mesa del comedor, entre los cojines del sofá. Nunca le importó que alguien lo viera. 65 ¿cuándo empezó a esconderlo? Lo pensé, hace unos 2 o 3 meses. 66 hace 2 o 3 meses. ¿Qué más pasó? Empezó a ir al gimnasio. 67 dijo que una compañera de la tienda la llevó. Después del trabajo no volvía a casa. 68 primero iba 1 hora al gimnasio. En ese momento me alegré y le envié un mensaje para que tuviera cuidado. 69 ella respondió entendido. Hace 2 o 3 meses, también cambió de gel de ducha. 70 del Safeguard que compraba en el supermercado a una marca que nunca había oído. Una botella blanca que olía dulce. 71 le pregunté de dónde lo había sacado. Dijo que lo compró en oferta. Ahora que lo pienso, ¿cómo se llamaba esa marca? 72 lo busqué, costaba más de 300 la botella. Ella normalmente se queja de que una crema de manos de 50 es cara. 73 hace un mes, cuando volví de un viaje de negocios, descubrí que habían cambiado las sábanas. 74 no eran las mismas que antes de irme. Conozco muy bien a Emiao, es del tipo que deja los calcetines en remojo 2 días en el lavabo. 75 que ella cambie las sábanas por iniciativa propia, solo si sale el sol por el oeste. 76 en ese momento bromeé, ¿ha salido el sol por el oeste? Ella dijo, estaban sucias, así que las cambié. 77 estaban sucias, ja. Cuanto más pienso, más me doy cuenta y menos puedo dormir. 78 a las 3 de la madrugada me desperté completamente. Fui a la sala y me senté un rato, abrí la nevera. 79 dentro había 2 latas de cerveza. Yo no bebo cerveza, y Emiao tampoco. 80 antes no lo había notado, o quizás lo noté pero no le di importancia. 81 pensé que tal vez las había comprado para cocinar. Ahora, al ver esas 2 latas de cerveza, solo me resultan molestas. 82 empecé a observar a propósito. En apariencia, todo seguía igual, ir a trabajar, 83 volver de viaje, cocinar para Emiao, escucharla quejarse de esto y aquello. 84 pero empecé a fijarme en esos detalles que antes nunca me importaban. Las zapatillas de invitados en la sala. 85 en casa tenemos 2 pares de zapatillas para invitados, uno grande y uno pequeño. El pequeño es para invitadas mujeres. 86 casi nunca se ha usado. El grande, me agaché a mirar la suela. Estaba muy gastada, lisa. 87 estas zapatillas se han usado muchas veces. ¿Quién las ha usado? Los invitados hombres que vienen a casa. 88 se pueden contar con los dedos de una mano. Mi padre vino 2 veces, mi colega Laoliu vino 1 vez. 89 solo eso. Pero este desgaste no parece de solo 3 usos. 90 tengo la costumbre de bajar la tapa del inodoro después de usarlo. Emiao es mujer, 91 ella tampoco necesita subir la tapa. Pero varias veces cuando volví de viaje, la tapa estaba levantada. 92 antes pensaba que era porque yo mismo había olvidado bajarla antes de irme. Ahora pienso que es imposible olvidarlo siempre. 93 cuando limpié el desagüe, encontré pelos. Cortos, un poco más cortos que los míos. 94 pero claramente no son de Emiao. El pelo de Emiao le llega debajo de los hombros. ¿De quién son estos? 95 y también esa taza térmica, la de la empresa, con el logo impreso, siempre estaba en el estante de mi estudio. 96 una vez, al volver de un viaje, la encontré en la mesa de la sala, con manchas de té. 97 yo no bebo té, y Emiao tampoco usa esa taza. Ella tiene su propia taza de cerámica. 98 ese día, sosteniendo esa taza, me quedé paralizado un buen rato. Un hombre. 99 cuando yo estaba de viaje de negocios, vino a mi casa, usó mis zapatillas, usó mi inodoro. 100 de... Simulando que acabo de bajar del tren, al abrir la puerta respiré hondo. Emiao estaba acurrucada en el sofá, deslizando el móvil. Sin levantar la cabeza, ¿ya llegaste? Está en la olla. Eché un vistazo al zapatero. Aquellos zapatos talla 46 ya no estaban. Impecable. Miré el perfil de Emiao. Llevaba más de 3 años viendo ese rostro. Cuando salíamos, pensaba que era la mujer más hermosa que había conocido. Ahora, al mirarla, solo sentía fastidio. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Emiao alzó la cabeza al fin. Nada. ¿Te extraño? Puso los ojos en blanco. ¡Qué cursi! Luego siguió deslizando el móvil, con una leve sonrisa en los labios. No sabía si sonreía por mí. O por quién en el teléfono. Esa noche, me acosté al lado de Emiao. No pegué ojo en toda la noche. Ella dormía profundamente, con el móvil bajo la almohada. Antes no escondía el teléfono para dormir. Antes, lo dejaba tirado en la mesa de centro. En la mesa del comedor, entre los cojines del sofá. Nunca le importó que alguien lo viera. ¿Cuándo empezó a esconderlo? Pensé un momento. Hace unos 2 o 3 meses. ¿Qué más pasó hace 2 o 3 meses? Empezó a ir al gimnasio.
Dijo que fue con una compañera del trabajo. Después del turno, no volvía a casa. Se quedaba 1 hora en el gimnasio. En ese momento me alegré, le escribí por WeChat que tuviera cuidado. Ella respondió, sí, sí. Hace 2 o 3 meses, también cambió de gel de ducha. Del Safeguard que compraba en el supermercado, pasó a una marca que nunca había oído. Un frasco blanco, olía dulce. Le pregunté de dónde lo había sacado. Dijo que estaba en oferta. Ahora que lo pienso, ¿cómo se llamaba esa marca? Lo busqué, más de 300 el frasco. Ella, que normalmente se quejaba de que una crema de manos de 50 era demasiado cara. Hace un mes, volví de un viaje de trabajo y encontré las sábanas cambiadas. No eran las mismas de antes de irme. Conozco demasiado bien a Emiao. Es del tipo que puede dejar los platos en remojo 2 días. Que ella cambiara las sábanas por iniciativa propia, solo si salía el sol por el oeste. En ese momento bromeé, ha salido el sol por el oeste. Ella dijo, es que las vi sucias y las cambié. Mira, está sucio. Mientras más pienso, menos puedo dormir. A las 3 de la madrugada me desperté completamente, fui a la sala un rato y abrí el refrigerador. Dentro había 2 latas de cerveza. Yo no tomo cerveza, y Emiao tampoco. Antes no lo había notado, o tal vez sí, pero no le di importancia. Pensé que tal vez las había comprado para cocinar. Ahora, al ver esas 2 latas de cerveza, solo me resultan molestas. Empecé a observar con conciencia. En apariencia, todo seguía igual, ir al trabajo. Volver de viaje de negocios para cocinarle a Emiao, escuchar sus quejas, sus lamentos. Pero comencé a fijarme en esos detalles que antes nunca me importaban. Las zapatillas para invitados en la sala. En mi casa hay 2 pares de zapatillas para invitados, uno grande y uno pequeño. El pequeño es para invitadas mujeres. Casi nunca se han usado. Me agaché para mirar la suela del par grande, estaba muy desgastada. Estas zapatillas se han usado muchas veces. ¿Quién las usó? Los invitados hombres que vienen a mi casa. Se pueden contar con los dedos de una mano. Mi padre vino 2 veces, mi colega Lao Liu vino 1 vez. Eso es todo, pero este nivel de desgaste no parece de solo 3 usos. Tengo la costumbre de bajar la tapa del inodoro después de usarlo. Emiao es mujer. Ella tampoco necesita subir la tapa. Pero varias veces, cuando volví de viaje de negocios, la tapa estaba levantada. Antes pensaba que era porque antes de irme se me había olvidado bajarla. Ahora pienso que no es posible que se me olvide todas las veces. Cuando limpié el desagüe, encontré cabellos. Cortos, un poco más cortos que los míos. Pero claramente no son de Emiao. El pelo de Emiao le llega debajo de los hombros. ¿De quién son estos? También está el termo. Lo dieron en la empresa, tiene el logotipo impreso, siempre estaba en el estante de mi estudio. Una vez, al volver de un viaje de negocios, encontré el termo en la mesa de la sala, con manchas de té en su interior. Yo no tomo té, y Emiao tampoco usa este termo, ella tiene su propia taza de cerámica. Ese día sostuve el termo y me quedé atónito un largo rato. Un hombre vino a mi casa mientras yo estaba de viaje, usó mis zapatillas, usó mi inodoro. Dejó sus cabellos en mi baño, y luego tomó mi termo para prepararse té, en mi casa. Como si estuviera en su propia casa. ¿Se imaginan esa sensación? No era ira, era asco. Ese asco que sube desde el estómago. Pero lo contuve. ¿Por qué lo contuve? Porque solo con esos detalles. No se puede probar nada. Él podría decir que él mismo se puso las zapatillas. Que él levantó la tapa del inodoro, que el pelo era del fontanero que reparó el retrete, que el vaso lo usó por un impulso momentáneo. Necesitaba pruebas sólidas. Esa noche, después de que Emiao saliera de la ducha, se sentó en el sofá a secarse el pelo. Yo me senté a su lado fingiendo ver la televisión, pero con el rabillo del ojo no dejaba de observarla. ¿Con quién estaba mensajeando? Escribía muy rápido, de vez en cuando soltaba una risa. ¿Quién es? ¿De qué hablan? Con esa risa. La velocidad con la que Emiao bloqueó la pantalla fue más rápida que la de mis palabras. Es trabajo, cosas del trabajo. ¿El trabajo te hace reír así? ¿Tú qué te metes? Se levantó y entró en el dormitorio. Antes no era así. Antes, cuando usaba el móvil, no se escondía. Incluso me acercaba cosas divertidas para que las viera. Cuando empezó a cambiar, no podría decirlo con claridad. El cambio fue gradual, y para cuando te das cuenta, ya se ha completado. Decidí instalar cámaras. Unas pequeñas cámaras de vigilancia domésticas compradas en línea. Una apuntando a la puerta principal. Otra al salón. Cuando las instalé, Emiao estaba en casa. Le dije que últimamente habían desaparecido paquetes en la comunidad. Y que la administración recomendaba instalar una. Ella echó un vistazo y dijo, solo que no apunte al dormitorio. Que da mal rollo. Le respondí, claro que no. Con el salón y la entrada es suficiente. No necesito ver lo que ocurre en el dormitorio, solo necesito saber quién viene, cuándo viene. Y cuánto tiempo se queda. Después de instalarlas, las probé en el móvil. La imagen se veía muy clara. El ángulo era adecuado. La del salón abarcaba el sofá, la mesita de centro y el pasillo que lleva al dormitorio. La de la entrada mostraba el zapatero y el recibidor. Esperar es lo más angustioso. Seguí viajando por trabajo como siempre.
Pero cada vez que salía, repetía en mi mente, a mi regreso, ¿que habrá grabado el móvil? El primer viaje de trabajo, la cámara no captó nada. Emiao iba y venía con normalidad. Por la noche veía la tele y usaba el móvil en casa, se dormía pasadas las 11. El segundo viaje, igual. El tercero, también. Empecé a dudar, a pensar si me habría equivocado. Quizás aquellos zapatos, ¿quién dejaría los zapatos en el zapatero de otro? Seguí esperando. En el cuarto viaje de trabajo, ocurrió algo. Para ser exactos, en el cuarto viaje ni siquiera me fui. Llamé al cliente, cambié la hora de la visita y alquilé un hotel por horas cerca de la oficina. A las 10 de la mañana, Emiao salió a trabajar. A las 2:10 de la tarde. Emiao regresó. Hoy tenía el día libre. En las imágenes de la cámara, lo primero que hizo al entrar no fue cambiarse las zapatillas ni dejar el bolso, sino sacar el móvil y enviar un mensaje. A las 2:32 de la tarde, la cámara de la entrada detectó movimiento. La puerta se abrió. Un hombre entró, alto, con pantalones cortos de estar por casa y chanclas. Sí, chanclas. Llegó directamente en chanclas desde el piso de arriba hasta aquí abajo. Ni siquiera se molestó en cambiarse de zapatos, porque ya era demasiado familiar. Había recorrido ese camino demasiadas veces. Zen Kai. Lo vi claramente, era él. Cuando entró, Emiao salió del dormitorio con un camisón de tirantes que nunca le había visto. Rosa, muy corto, completamente diferente. De los pijamas holgados que solía usar delante de mí. Se lo había puesto a propósito. Vi a los dos sentarse en el sofá del salón. Zen Kai, con total naturalidad, puso una mano sobre el hombro de Emiao. Ella se apoyó un poco en él. Ese gesto era tan natural que parecía repetido 100 veces. Luego se levantaron y caminaron hacia el dormitorio. Al llegar al pasillo, Emiao se volvió para apagar la luz del salón. La imagen se oscureció. Apagué el móvil. Sentado en la cama del hotel por horas, con las palmas de las manos sudadas, dejé el móvil boca abajo sobre la colcha. No era que no quisiera seguir viendo, era que temía que si seguía, cogería el coche y me lanzaría de vuelta. Todavía no podía volver así, no era el momento. Sobre las 8 de la noche, abrí la reproducción de la cámara. Zen Kai ya se había ido. Mi vaso, el termo con el logo de la empresa. Él lo usó y lo dejó en su lugar, luego se puso sus chanclas y abrió la puerta para salir. El sonido de la puerta al cerrarse fue muy suave. Tan suave como si estuviera robando, pero su expresión no era en absoluto la de un ladrón. Estaba completamente tranquilo. Incluso algo relajado, como si después de comer hubiera dicho que no volvía a casa. Retrocedí a imágenes más tempranas. Cuando los dos estaban sentados en el sofá, Zen Kai dijo algo y Emiao se partió de risa. La forma en que se apoyaba en él, ese gesto, esa risa era completamente diferente a cuando está conmigo. Cuando está conmigo, ríe poco, y cuando lo hace, es una sonrisa falsa, apenas una mueca que desaparece al instante. Pero cuando está con Zen Kai, volví a poner el teléfono boca abajo. Ya está. ¿Basta? Esa noche, pasadas las 9, Emiao me llamó. Amor, ¿cuándo vuelves? Su voz era empalagosamente dulce. Esa dulzura. Hacía mucho que no la escuchaba de su boca. Pasado mañana. ¿Qué pasa? Nada, es que el grifo de casa gotea un poco. ¿Puedes echarle un vistazo? El grifo gotea. Casi me río. Pídele al hermano Zen de arriba que te ayude, ¿no? Él es muy servicial, ¿no? Silencio de un segundo al otro lado del teléfono. Ah, bueno, no hay prisa. Espera a que vuelvas. Colgó. Al menos sabe ser discreto en esto. Después de lo de esta tarde, me llama por la noche y aún puede fingir ese tono. Pónganse en mi lugar, ustedes. ¿Ustedes podrían aguantarlo? Pero yo tengo que aguantar, porque una grabación no es suficiente. Necesito más. En las siguientes 2 semanas, viajé por trabajo otras 3 veces. Cada vez. Zen Kai bajaba sin falta. La misma tarde que yo me iba, él llegaba. El horario era fijo, entre las 2 y las 2:30. Entraba en zapatillas, empujando la puerta, sin siquiera llamar. Tenía llave. Sí, no leyeron mal, tiene la llave de mi casa. En una grabación se ve claramente, Emiao aún no había llegado, y Zen Kai sacó una llave. Abrió la puerta directamente. Al entrar, fue a la nevera, cogió una lata de cerveza, se sentó en el sofá y encendió la televisión. Con las piernas cruzadas, usando mis zapatillas, en la sala de mi casa. Viendo mi televisión y bebiendo la cerveza de mi nevera, como si fuera su casa. Cuando Emiao volvió y lo vio en el sofá. No se sorprendió. Como si nada, se cambió de ropa y salió, y los dos empezaron a acurrucarse. Veo esas grabaciones una y otra vez. No es masoquismo, es para recordar cada detalle. Recordar cuántas veces usó mis zapatillas, cuántas veces cogió mi vaso, cuántas veces cruzó las piernas. En mi sofá. Cuando llegue el día del ajuste de cuentas, voy a cobrarle una por una. La contraseña de WeChat de Emiao la sé. Usa su cumpleaños, 6 dígitos. Desde que empezamos a salir hasta ahora, nunca la ha cambiado. En realidad, nunca antes había revisado su teléfono. No por confianza. Aunque sí confiaba, sino porque creía que no era necesario. Pero ahora es necesario. Esa noche, cuando ella estuvo profundamente dormida,
saqué suavemente su teléfono de debajo de la almohada. Ingresé la contraseña y lo desbloqueé. El primero en la lista de chats de WeChat era Kai. Sin apellido, solo una palabra. Tan íntimo que no necesita el nombre completo. Entré en el historial de chat. Estaba lleno, apretado. Empecé desde los más recientes. Ven esta tarde, hoy tengo día libre. Vale, ¿a qué hora se fue tu tipo? Se fue temprano. Tranquila. Seguí subiendo. ¿Cuándo vas a lavar tu termo? El té que preparaste la última vez ya tiene sarro. Ese es su vaso. No es mío. ¿Para qué te metes? Jajajaja, eres increíble. ¿Qué miedo? Él es muy descuidado. ¿Dónde puso el vaso? Ni siquiera se acordará. Seguí revisando. ¿Anoche dormiste con él? Adivine. La verdad, no. Cuando me toca, le digo que estoy cansada. Qué buena eres. Tú sí que eres bueno. Mis manos empezaron a temblar. No de ira, sino de frío. ¿Y eso? Si no, ¿cuánto puede ganar yendo a obras todo el día? Mira sus manos, llenas de callos, ásperas como papel de lija. Entonces, ¿qué ganas estando con él? Por su casucha, ja. También es cierto, pero la casa está bastante bien. No está mal. La reforma también la hizo él. No dirás que no trabaja bien. Solo que es aburrido. Por su casucha. La reforma también la hizo él. Trabaja bien, pero no tiene gracia. Leí palabra por palabra. Terminé ese diálogo. Cada palabra era como un pinchazo de aguja. No de esos que duelen mucho, sino de esos que penetran hondo. Al principio no lo sientes, pero luego empieza a salir. Aunque no es esto lo que más me afecta, sigo subiendo. Encontré registros más antiguos, donde hablaban de mí. No fue algo que mencionara de paso. Estaban discutiendo sobre mí específicamente. ¿Tu marido no se dará cuenta? No lo hará. Él es muy confiado, nunca revisa mi teléfono. ¡Qué bien! Incluso si lo descubre, no hay problema. ¿Qué puede hacer? ¿Pedir el divorcio? No se atrevería. ¿Tan segura estás? Lo conozco desde hace mucho tiempo. Sé bien lo poco que vale. Si armara un escándalo, al final terminaría cediendo. No se atrevería. Con lo poco que vale, al final termina cediendo. Dejé el teléfono suavemente debajo de la almohada de Emiao. Me levanté y fui al balcón, donde estuve mucho tiempo. Abajo, en la urbanización, todo estaba en silencio. La farola proyectaba la sombra de los árboles en el suelo. Escuché el sonido de una puerta cerrándose arriba. Era la casa de Zen Kai, la 1602. Levanté la vista y vi que la luz de su balcón aún estaba encendida. Ese hombre vivía justo encima de mí. Cada día pisaba sobre mi cabeza. De día, cortésmente me llamaba hermano Fan. Por la noche, abrazaba a mi esposa y la llamaba gatita traviesa. Me quedé en el balcón hasta las 2 de la madrugada. Emiao no se despertó ni una sola vez. Había otro diálogo que encontré al final. Justo cuando iba a salir, lo vi. Parecía ser un fin de semana. Emiao había cocinado en casa. Le tomó una foto y se la envió a Zen Kai. Parece que lo hice para ti. ¿Por qué no me llamaste para bajar a comer? Eres tonto, él está en casa. ¿Entonces también le cocinaste a él? Sí, si no, sospecharía. ¿Y lo que le hiciste es igual que lo mío? Estás pensando demasiado. Le hice fideos instantáneos. Después vino una serie de emoticonos llorando de risa. Le hice fideos instantáneos. Ese día, efectivamente, me preparó un plato de fideos instantáneos. Con un huevo frito. Le di las gracias, y él dijo, de nada. En ese momento me pareció bien. Mi esposa me había hecho unos fideos, aunque simples. Mostraba cariño. Ahora sé que la misma comida. Necesito a alguien en mi misma situación. Para ser precisos, necesito a Gutin. La esposa de Zen Kai, la que vive arriba, la que trabaja como cuidadora en el jardín de infancia. La que pasea a su hijo de 2 años y medio por la urbanización todos los días. Pero, ¿cómo decírselo? Cuñada, hola, tu marido se está acostando con mi esposa. Esa frase la ensayé en mi cabeza. Decenas de veces. No importa cómo lo dijera, no sonaba bien. Temía asustarla directamente. Si era demasiado indirecto, temía que no lo entendiera. ¿Y si no me creía? ¿Y si me creía? Pero decidí aguantarlo. ¿Y si se lo contaba a Zen Kai? Entonces estaría completamente expuesto. Dudé 3 días. En esos 3 días, Emiao me reclamó 5 o 6 veces, que la fruta que compré no era fresca. Que no lavé bien los platos, que por la noche miraba el teléfono y le molestaba para dormir. Lo soporté todo. Me disculpé cuando debía. Emiao puso los ojos en blanco y se dio la vuelta. La vi tomar el teléfono y empezar a escribir de nuevo. Con esa sonrisa en los labios. Está bien, no puedo esperar más. El sábado por la tarde, esperé más de 2 horas en la urbanización hasta que vi a Gutin. Salió sola empujando un cochecito de bebé. Zen Kai no estaba, debía estar en su tienda. Cuando me acerqué, el corazón se me subió a la garganta. Cuñada Gu. ¿Qué pasa? Abrí la boca, pero la cerré de nuevo.
No podía decirlo. Parado frente a una mujer, decirle que su marido está teniendo una aventura, es algo que a cualquiera le cuesta. Al final, renuncié a organizar las palabras. Saqué el teléfono directamente y mostré el vídeo. Zen Kai, en chanclas, bajaba desde arriba hasta la puerta de mi casa, sacaba una llave y entraba. La hora estaba claramente marcada. Wu Ting tomó el teléfono y lo miró unos 10 segundos. No dijo nada, pero noté que le temblaba la mano que sujetaba el cochecito. ¿Cuándo grabaste esto? El miércoles pasado. ¿A qué hora? A las 2:30 de la tarde. El miércoles pasado por la tarde. Dudó un momento. Yo estaba en el jardín de infancia. Me devolvió el teléfono y miró a su hijo en el cochecito. El pequeño mordía un mordedor. Con la baba cayéndole. Hubo un largo silencio. Pensé que iba a llorar. Pero no lo hizo. Levantó la cabeza y me miró. Tenía los ojos secos. ¿Algo más? Le mostré las capturas de pantalla de la conversación, deslizando una por una. 252 las revisó con atención. Al ver la línea «No crees que tu marido se dará cuenta», sus labios se torcieron ligeramente. 253 al leer la del ramen instantáneo que le preparó, inhaló un poco. Al ver lo que Zen Kai dijo, 254, su cuerpo no tiene comparación con el tuyo. Su mano se detuvo, fijando la mirada en esa línea. 255 la miró al menos 10 segundos, luego me devolvió el teléfono. Su expresión no cambió mucho. 256 pero apretó los labios con fuerza. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó. No voy a dejarlo así nomás. 257 dejarlo así, repitió esas dos palabras, con la voz un poco fría. 258 ¿quién dijo que lo dejemos así?, la miré. Entonces busquemos una solución. 259 dos personas engañadas sentadas en un banco del barrio. El sol casi se ponía. En el césped cercano, unos ancianos paseaban. 260 a lo lejos, niños correteaban. Una tarde normal, tan normal que resultaba absurda. 261 en este barrio, todos llevaban una vida corriente. Solo Wu Ting y yo sabíamos 262 que en dos hogares, arriba y abajo, estaba ocurriendo lo más anormal. Tenía todas las grabaciones de las cámaras. 263 le dije, también tengo capturas de su chat. ¿Basta? Si solo es para divorciarnos. 264 basta, pero no quiero solo el divorcio, Wu Ting me miró. 265, ¿qué quieres entonces? Quiero que sepan que no es que no me atreva a armar un escándalo. 266 sino que espero el momento perfecto. Wu Ting guardó silencio un momento. Tengo una pregunta. 267 ¿desde cuándo lo sabes? Menos de un mes. Un mes, asintió. 268 un mes sin explotar, aguantando hasta que, lo noté. Se levantó y ajustó la manta del niño. 269 te apoyo, pero con una condición. ¿Cuál? 270 cuando actúes, llámame. No vayas solo. Con Wu Ting trazamos un plan. 271 no era complicado, esperar a mi próximo viaje de trabajo, a que Zen Kai bajara como siempre, 272 a que estuvieran los dos en mi casa, y entonces aparecer Wu Ting y yo al mismo tiempo. Pero antes de eso, 273 aún había que seguir recopilando pruebas. Una o dos veces podía ser casualidad, 5 o 6, era irrefutable. 274 ya sea en el tribunal o para negociar, cuantas más pruebas tengamos, mejor. 275 Wu Ting preguntó, ¿y cómo finjo durante este tiempo? Como siempre. 276 no dejes que note nada raro. ¿Sabes qué es lo más difícil?, le pregunté. ¿Qué? 277 por la noche, acostado a su lado, oírla roncar y aguantar las ganas de patearla fuera de la cama. 278 lo pensé. Te entiendo, porque yo estoy pasando por lo mismo. 279 cada noche, acostado junto a Emiao, escuchando el tecleo de los mensajes que enviaba a alguien en el móvil. 280 aguantando las ganas de arrebatarle el teléfono y estrellarlo contra el suelo. Pero hay que aguantar. 281 viajé por trabajo 2 veces más. Antes de irme, revisaba el ángulo y la batería de las cámaras. 282 cada vez que volvía, fingía que no pasaba nada. Las grabaciones se acumulaban. Una especialmente desgarradora, 283 ese día, Zen Kai llegó temprano. Emiao aún no había vuelto. Ella misma abrió la puerta. 284 deambuló por la sala, abrió la nevera y husmeó. Sobre la maceta de potos, 285 esa maceta que trajo mi madre cuando nos mudamos. Diciendo que los potos son fáciles de cuidar, 286 que alegran la vista en casa. Sacudió la ceniza del cigarro sobre ella, lo apagó 287, y con total naturalidad, lo tiró en una maceta del rincón del balcón. 288 claramente no era la primera vez. Ya había visto colillas en esa maceta antes, 289 y pensé que caían del piso de arriba. Pero no caían del cielo, bajaban desde arriba caminando. 290 Emiao, durante este tiempo, cada vez me trataba peor. No era un maltrato de gritos, 291 sino, ¿cómo decirlo?, desdén. Claro que tengo polvo cuando vuelvo de la obra. 292 antes no decía nada. ¿Puedes dejar de usar siempre esos zapatos? Ya están pelados. 293 llevaba 2 años con esos zapatos, estaban viejos, pero, ¿para qué usar zapatos buenos en la obra?
294. ¿Puedes no hacer ruido al comer? ¿Yo hago ruido? Quizás sí. 295, pero antes nunca lo mencionaste. Sé por qué. 296. No necesito que me lo diga, porque tiene a alguien con quien compararme. Comparado con Zen-Kai. 297. Yo no sirvo para nada. Zen-Kai tiene labia, yo no sé hablar. 298. Zen-Kai va siempre arreglado, yo tengo polvo. Zen-Kai tiene su propia tienda. 299. Yo trabajo por cuenta ajena. Cuando alguien tiene un punto de comparación, todo en la persona de enfrente son defectos. 300. ¿Recuerdas esa frase del texto original? Lo miró con mucha atención, y al llegar a la frase ¿no tendrá miedo de que tu marido lo descubra? La comisura de sus labios se movió ligeramente. Al ver la línea donde decía que había cocinado fideos instantáneos para ella, aspiró por la nariz. Cuando vio que Zen-Kai decía que su figura no se podía comparar con la suya, su mano se detuvo, mirando fijamente esa línea. Lo miró al menos 10 segundos, luego me devolvió el teléfono sin cambiar la expresión. Pero apretó los labios con fuerza. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó. No pienso dejarlo pasar así nomás. Dejarlo pasar, repitió esas dos palabras, con la voz un poco fría. ¿Quién dijo que lo dejara pasar?, la miré. Entonces, busquemos una solución. Dos personas engañadas sentadas en un banco del barrio. El sol casi se ponía. En el césped cercano, unos ancianos paseaban. A lo lejos, niños correteaban. Una tarde normal, tan normal que resultaba absurda. En este barrio, todos vivían su vida normal, solo que Wu-Ting y yo sabíamos que en dos casas, una arriba y otra abajo, estaba ocurriendo lo más anormal. Tengo todas las grabaciones de las cámaras. Y también las capturas de sus chats, dije. ¿Es suficiente si solo es divorcio? Suficiente, pero no quiero solo divorcio, me miró Wu-Ting. ¿Qué quieres? Quiero que sepan que no me atreva a armar un escándalo, sino que estoy esperando el momento perfecto. Wu-Ting guardó silencio un momento. Tengo una pregunta. Dices que desde cuándo lo supiste. Menos de un mes. Un mes, asintió. Un mes sin estallar, soportando, se nota, dijo ella. Se levantó y arregló el frasco con las cenizas del niño. Te ayudo, pero con una condición. ¿Cuál? Cuando llegue el momento, avísame. No actúes solo. Wu-Ting y yo trazamos un plan. Nada complicado, esperar a mi próximo viaje de negocios, a que Zen-Kai baje como de costumbre. Y cuando los dos estén en mi casa, apareceremos Wu-Ting y yo al mismo tiempo. Pero antes de eso, hay que seguir recopilando pruebas. 1 o 2 veces puede ser casualidad, 5 o 6 veces es irrefutable. Ya sea para ir a juicio o para negociar, cuantas más pruebas tengamos, mejor. Wu-Ting me preguntó, y mientras tanto, ¿cómo finjo? Como siempre. Que no, nada raro. ¿Sabes qué es lo más difícil? ¿Qué? Dijo ella. Por la noche, acostarme a su lado, oírla roncar, y aguantarme las ganas de empujarla fuera de la cama. Lo pensé, lo entiendo, porque yo también estoy pasando por lo mismo. Cada noche, acostado al lado de Emiao, escucho el sonido de los mensajes que escribe con el teléfono. Aguanto las ganas de arrebatarle el teléfono y estrellarlo contra el suelo, pero debo contenerme. Me fui de viaje 2 veces más, antes de cada viaje, revisaba el ángulo y la batería de la cámara. Cada vez que volvía, fingía que no pasaba nada, pero la rabia se acumulaba. Había un momento especialmente desgarrador. Ese día Zen-Kai llegó temprano, Emiao aún no había vuelto. Ella misma abrió la puerta. Dio una vuelta por la sala, abrió el refrigerador y revolvió. Sobre la maceta de la hiedra. Esa hiedra que trajo mi madre de su pueblo cuando nos mudamos, diciendo que era fácil de cuidar. Que daba buena vista en casa. Ella sacudió la ceniza del cigarro sobre la maceta, y después de fumar, apagó la colilla. La tiró descuidadamente en una maceta en un rincón del balcón. El gesto fue muy natural. Claramente no era la primera vez. Ya había visto colillas en esa maceta antes. Pensé que caían del piso de arriba. Resulta que no venían del cielo, sino que bajaban desde el piso de arriba. En estos días, la actitud de Emiao hacia mí empeora cada vez más. No es un empeoramiento de gritos y peleas. Es más bien, ¿cómo decirlo?, desprecio. Yo voy a la obra, claro que tengo polvo. Antes nunca decía eso. ¿Podrías dejar de usar siempre esos zapatos? Ya están desgastados. Esos zapatos los usé 2 años, ya están un poco viejos, pero ¿para qué usar zapatos buenos en la obra? ¿Podrías no hacer ruido al comer? ¿Acaso hago ruido al comer? Parece que sí. Pero antes nunca me dijiste que hacía ruido al comer. Sé por qué. No necesito que me lo diga, ya lo sé, porque tiene a alguien con quien compararme. Comparado con Zen-Kai. Yo no sirvo para nada. Zen-Kai tiene labia, yo soy torpe. Zen-Kai siempre está bien arreglado, yo llevo polvo. Zen-Kai tiene su propio negocio. Yo trabajo para una empresa. Cuando uno tiene un punto de comparación, la persona que tiene enfrente solo muestra defectos. ¿Recuerdas esa frase del texto viral original? Si de repente tu pareja empieza a criticarte todo, probablemente apareció a su lado alguien que es tu contraste. Ahora lo estoy experimentando en carne propia. Por el lado de Wu-Ting también llegó información, me dijo que Zen-Kai ha cambiado mucho últimamente.
Antes llegaba a casa y se tiraba en el sofá a jugar con el móvil, ahora hasta empezó a cuidar su imagen. Se compró un frasco de agua de colonia. Antes de salir se pasa un buen rato arreglándose el pelo frente al espejo, y además compró 2 prendas nuevas. Llevo 4 años casada con él. Cuando me cortejaba, ni siquiera se esforzó tanto. El tono de Gutin no dejaba traslucir ninguna emoción. ¿Y tú cómo reaccionaste? Le hice un cumplido, le dije, cariño, últimamente te has vuelto más guapo. ¿Y el que hizo? Se quedó como un idiota. Además, hay otra cosa. Gutin dice que Zen-Kai últimamente va mucho al baño a medianoche. Antes era una persona que nunca se levantaba por la noche. Ahora se levanta 2 o 3 veces por noche. Ella se fijó, no es para ir al baño. Es para ir al baño a enviar mensajes. Cierra la puerta, los envía, y luego vuelve a la cama a seguir durmiendo. ¿Sabes lo más asqueroso? Gutin dice que después de enviar los mensajes, cuando vuelve a la cama. Además me abraza. No sé qué decir. Cuando me abraza, tengo ganas de vomitar. Antes de mi último viaje de negocios, ocurrió algo que casi me hizo estallar antes de tiempo. Ese día volví del trabajo un poco temprano, estaba cocinando en la cocina. Emiao estaba en la sala viendo el móvil. Le pregunté de pasada, ¿qué quieres cenar esta noche? No hubo respuesta. Emiao seguía sin responder. Asomé la cabeza desde la cocina para mirarla, estaba mirando la pantalla del móvil y sonriendo. Esa sonrisa era exactamente igual a la que le hace a Zen-Kai en los vídeos. La llamé por tercera vez, Emiao. Por fin me oyó y levantó la cabeza. ¿Qué? Su expresión cambió al instante, de dulce a impaciente. La velocidad del cambio era como pasar una página. Te preguntaba qué quieres cenar. Pues haz un revuelto de tomate con huevo. Vale, vale. Volvió a bajar la cabeza para mirar el móvil. Yo estaba de pie en la cocina. Sostenía un huevo en la mano, apretándolo con fuerza, a punto de romperlo. Pero al final lo dejé caer en el bol. Todavía no era el momento. Pronto, muy pronto. Mi madre ingresó en el hospital. Gastroenteritis aguda, le vino de repente. Cuando llamó a medianoche. Su voz ya estaba distorsionada. Hijo, me duele mucho la barriga, no aguanto. Rápidamente fui en coche a recogerla y la llevé a urgencias del hospital central. Registro, exámenes, suero, estuvimos dando vueltas hasta las 3 de la madrugada, hasta que por fin la acomodaron. Mi madre yacía en la cama del hospital, con la tez amarillenta, el gotero cayendo gota a gota. Yo estaba sentado en una silla plegable al lado, vigilándola. A la mañana siguiente, llamé a Emiao. Le conté la situación. ¿Está grave tu madre? Todavía está con el suero. El médico dice que mínimo 3 días. ¿Entonces estos días vas a tener que ir al hospital? Sí. De día trabajo, de noche vengo a cuidarla. Mi padre tiene problemas en las piernas. Le cuesta subir y bajar escaleras, así que solo puedo venir yo. Solo un Esperé un rato, esperando que dijera, entonces voy a ayudar a echar un vistazo o necesitas que te lleve algo. No lo dijo. Yo hablé, estas 2 noches, ¿podrías venir al hospital a cuidarla una noche? Es que no puedo más, esa silla plegable es muy incómoda. Solo una noche. Y no puede ir tu padre. Mi padre tiene problemas en las piernas, lo sabes. Pues contrata a un enfermero. Un enfermero cuesta más de 300 al día, pues no hay otra opción. Además, yo también trabajo. Hizo una pausa y añadió otra frase. Además, tú siempre has estado muy unido a tu madre, no importa quién vaya, ella no va a estar contenta. No dije nada más. Está bien. Colgué el teléfono, con el móvil apretado en la mano. Las venas del dorso de mi mano se marcaban una a una. Mi madre, medio dormida, preguntó, ¿y miau miau? Está trabajando, no puede venir. No la culpes, los jóvenes tienen mucho trabajo. Sé bueno con ella. Sí, volví la cara. Pasé toda la noche en el hospital cuidándola. Hacia las 3 de la madrugada, mi madre se durmió, su respiración se fue calmando poco a poco. Saqué el móvil, por costumbre abrí la cámara. Cuando la imagen se iluminó, me quedé paralizado. La luz de la sala estaba encendida. A las 3 de la madrugada. La luz de la sala no debería estar encendida. Emiao normalmente apaga la luz y se acuesta antes de las 11. Cambié a la imagen de la sala. En el sofá, 2 personas. Emiao y Zen-Kai, viendo la televisión. A las 3 de la madrugada, estaba en el hospital cuidando a mi madre durante la noche. Ella estaba en casa. Viendo la televisión con otro hombre. En la mesita había 2 cuencos. Amplié la imagen y empecé a mirar. Gachas de arroz. Las preparé antes de irme por la mañana, para mi madre. Tenía miedo de que mi madre tuviera hambre a medianoche, así que hice una olla de gachas y las dejé en la arrocera para mantenerlas calientes. Antes de irme, se lo dije a Emiao, le pedí que sirviera un bol para llevarlo al hospital al día siguiente. Ella dijo que sí. Ahora esas gachas están en la mesita, 2 cuencos, 2 personas. Apagué el móvil y me senté un largo rato en el pasillo del hospital. En la habitación de enfrente, alguien tosía. Una enfermera pasó empujando un carrito frente a mí. La luz fluorescente zumbaba sobre mi cabeza. Todo era normal. Solo yo no era normal. Igual que a ella nunca le importaron mis cosas. Cuando llegué al hospital, mi madre estaba mucho más animada, sentada en la cama cenando.
El médico dijo que un día más de observación. Y podría recibir el alta. Mi madre me tomó la mano y dijo, hijo, has trabajado duro. Vete a casa, yo puedo arreglármelas sola. No te preocupes, me quedo contigo. Vuelve a casa con tu esposa, pobrecita, está sola en casa. Sonreí. No está sola, para nada sola. Al tercer día de que mi madre recibiera el alta. Volví a viajar por trabajo. Esta era la última vez. Antes de irme. Hice los preparativos finales en casa. Ya había trasladado todos los documentos. La cámara estaba completamente cargada y el ángulo ajustado. Incluso puse un plato de fresas frescas en la mesita del salón a propósito. Sabía que a Zen Kai le encantaban. En la última grabación, ya se había comido mis fresas. Que esta fuera su última cena. Al despedirme de Miao, se portó inusualmente bien. Me arregló el cuello de la chaqueta. Ten cuidado en el camino. Vuelve pronto. Incluso me dio un beso en la mejilla. Sus labios estaban fríos. Pensé, qué efusiva está hoy. Porque cuando yo me fuera, él sería libre. Cogí la maleta, salí por la puerta principal de la comunidad. Conduje hasta un aparcamiento subterráneo a 3 calles de distancia. Aparcé el coche y le envié un mensaje a Gutin. Me fui. Gutin respondió. Recibido. El niño está con la abuela. Lista para actuar en cualquier momento. Y entonces, solo quedaba esperar. A las 2:08 de la tarde, la puerta se abrió. La misma historia de siempre. Pantalones cortos de estar en casa, chanclas. En la mano, una bolsa de plástico que parecía contener 2 latas de cerveza. Al entrar, se cambió a esas zapatillas con total naturalidad. Las grandes, las que eran solo suyas. Fue al salón, metió la cerveza en la nevera y luego vio las fresas en la mesita. Cogió una, se la tiró a la boca, la masticó un par de veces y asintió con satisfacción. Yo miraba fijamente la pantalla. Come tranquilo, no hay prisa. A las 2:15. Miao salió del dormitorio. Otra vez ese camisón de tirantes rosa. Se acercó a Zen Kai. Dijeron algo que no se oía bien, y luego los dos se fueron al dormitorio. Miao apagó la luz del salón al girarse. Le envié un mensaje a Gutin, han entrado. Gutin, vamos. Conduje desde el aparcamiento de vuelta a la comunidad. 15 minutos. Cada semáforo en rojo en el camino se hizo eterno. Al llegar al pie del edificio, Gutin ya me esperaba en la entrada. Llevaba una camiseta negra. El pelo recogido en una coleta, sin ninguna expresión en la cara. Más tranquila que yo. Subimos juntos al ascensor. Nadie habló. Llegamos al piso 15. Mi casa. Saqué las llaves. Mis manos estaban sorprendentemente firmes. Metí la llave. Giré suavemente. La puerta se abrió. La luz del recibidor no estaba encendida. La del salón tampoco. En el zapatero estaban los zapatos de Zen Kai, colocados descaradamente. Como diciendo, he llegado, ¿y qué? Gutin y yo nos miramos y entramos. El salón vacío. Faltaban varias fresas de la mesita. Había 2 latas de cerveza. La puerta del dormitorio estaba cerrada. Se oían ruidos del interior. Llegué a la puerta del dormitorio, respiré hondo. Y de repente empujé la puerta. Miao soltó un grito. Ese tipo de grito asustado e incontrolado. ¿De quién es sorprendido de repente? La reacción de Zen Kai fue incluso más rápida que la de ella. Saltó de la cama. Y casi se cae. 4 personas, 2 en la cama, 2 en la puerta. Mirándose unos a otros con los ojos como platos. El tiempo pareció detenerse. Unos 3 segundos. En esos 3 segundos, nadie dijo nada. Los ojos de Miao se abrieron desmesuradamente, su boca se abrió. Pero no pudo emitir un segundo sonido. En el momento en que me vio, todo el color de su rostro desapareció al instante. Zen Kai lo tuvo peor, porque no solo me vio a mí, sino que también vio a Gutin de pie detrás de mí, su esposa. Su cara pasó de rojo a blanco. Y de blanco a verde. En 3 segundos completó el cambio de 3 colores. Tú, ¿cómo? No sé si decía esto por mí o por Gutin. No terminó la frase. Gutin no lo miró. Salió de detrás de mí. Se quedó quieta y caminó hasta la cama. Miró a Miao desde arriba. Como 5 segundos. Miao se cubrió con la sábana, y sus manos temblaban. Gutin habló. Su voz no era alta, pero cada palabra se oía claramente. ¿El camisón que llevas puesto, te lo compró ella? Miao no respondió. Usas el dinero de mi marido para comprar ropa que le enseñas a ella. Miao seguía sin hablar. Sus labios temblaban. Gutin asintió con la cabeza. Vale. Solo esa palabra, más aterradora que una bofetada, porque era demasiado fría. Cuando salió de la boca de Gutin, no llevaba ninguna emoción, sin ira. Sin tristeza, sin histeria. Solo una palabra. Como si confirmara algo. Una vez confirmado, empezaría a ajustar cuentas. Zen Kai al fin reaccionó. Empezó a buscar su ropa. Buscaba torpemente en la cabecera de la cama. Yo me acerqué. Vi su camisa sobre mi silla. La cogí y se la alargué. Ponte esto. Cuando tomó la camisa, sus manos temblaban. No se atrevía a mirarme a los ojos. En ese momento, Miao por fin encontró las palabras. Fan Yuan, déjame explicarte. No hay prisa. Cogí una silla y me senté. Primero, vístete bien. Sin prisa, tómate tu tiempo. Hoy tenemos todo el tiempo del mundo.
Mi voz sonaba especialmente tranquila. Incluso a mí mismo me resultaba extraña, como si hablara de algo que no tuviera nada que ver conmigo. Miao se aferraba a la sábana sin atreverse a moverse. Sal primero, que me he visto. Esta es mi casa. ¿Me pides que salga? Miao se calló. Wu Ting soltó una risa fría desde un lado. Esa risa sonó más hiriente que cualquier otra cosa. 5 minutos después. 4 personas estaban sentadas en la sala. Miao llevaba una camiseta y pantalones cortos, sentada en un extremo del sofá. Zheng Kai estaba en el otro extremo. Entre ellos había más de 1 metro de distancia. Ninguno miraba al otro. Wu Ting y yo estábamos sentados enfrente. La escena se quedó en un silencio absoluto, tan silencioso que se oía el zumbido del compresor de la nevera. Fui yo quien habló primero. ¿Desde cuándo empezó? Nadie respondió. Lo pregunté de nuevo. ¿Desde cuándo empezó? Zheng Kai, cabizbajo, no dijo nada. Miao, mordiéndose el labio, tampoco habló. Saqué el teléfono. Abrí el historial de la cámara y lo puse en la grabación más antigua. La primera vez que Zheng Kai fue grabado entrando en mi casa. Puse el vídeo en altavoz. Zheng Kai levantó la cabeza para mirar la pantalla y luego la bajó rápidamente. Cuando Miao vio las imágenes, su rostro se puso aún más pálido. ¿Instalaste una cámara? Sí, desde hace más de 1 mes. Todo lo que han hecho en mi casa, todo lo que han dicho. Está todo aquí. Señalé el teléfono. ¿Quieren que se lo ponga por partes? Ya basta. Miao alzó la voz de repente. Apágalo. No lo apagué. Seguí reproduciendo. Cuando llegué a la parte en que Zheng Kai usó mi termo para preparar té, puse pausa y lo miré. ¿Estaba bueno ese té? No pudo decir ni una palabra. Seguí reproduciendo, hasta la parte en que Zheng Kai fumaba en mi balcón y dejaba caer la ceniza en la hiedra. Esta hiedra la trajo mi madre desde nuestra ciudad natal. ¿Sabías que le echaste ceniza encima? La nuez de Zheng Kai se movió. Seguía sin hablar. Wu Ting se levantó de repente, caminó hasta Zheng Kai y le dio una bofetada. El sonido fue muy seco. La cara de Zheng Kai se giró. No se atrevió a devolvérsela, ni siquiera se cubrió la cara. Se quedó con la cabeza ladeada. Wu Ting se sacudió la mano. Esta bofetada es por mi hijo. Él te llama papá. Los ojos de Zheng Kai se enrojecieron. No sé si era por el dolor o por otra cosa. Yo lo miraba. Sin ninguna compasión. Lo que pasó después fue aún más emocionante de lo que había imaginado. Porque empezaron a culparse mutuamente. El que habló primero fue Zheng Kai. Supongo que pensó que ya no había vuelta atrás. Empezó a echarle la culpa a Miao. Todo fue por iniciativa suya. Cada vez que te ibas de viaje, ella me mandaba mensajes para que bajara. Miao saltó en ese momento. Mientes, yo miento. Mira tú mismo tu WeChat. ¿Quién fue el primero en enviar un mensaje? ¿Quién dijo que bajes rápido? Ya lo escribí. El rostro de Miao se sonrojó al instante. No es un rubor de timidez, es el de ser descubierta en el acto. Tienes cara para hablarme. Me dijiste que no te llevabas bien con él, que querías divorciarte. Al oír esto, Wu Ting volvió la cabeza para mirar a Zheng Kai, quien negó rápidamente. ¿Cuando dije yo que quería divorciarme? No me eches la culpa. No lo dijiste, pero la noche antes del pasado sí lo hiciste. Cuando llegue el momento adecuado, se lo diré. Fue solo un comentario, solo un comentario. ¿Un comentario? ¿Y por qué no lo haces? ¿Un comentario para qué? Vaya. Escuchen esto, ¿es razonable? 2 amantes, frente a sus respectivas parejas. Se echan en cara los secretos. Yo estaba sentado al lado, la verdad es que fue bastante divertido. Wu Ting tampoco lo detuvo. Los dos siguieron discutiendo, hasta que Miao soltó una bomba. No solo te has pasado conmigo, también tienes una copia de la llave de mi casa. ¿Crees que no lo sé? Dime, ¿cuántas copias hiciste? Me quedé atónito. ¿Copia de llave? ¿Él también hizo una copia? En el vídeo lo vi sacar la llave para abrir la puerta, pero siempre pensé que Miao le había dado su copia de repuesto. Resulta que él mismo la hizo. El rostro de Zheng Kai cambió. ¿Qué llave? Estás diciendo tonterías. ¿De qué te haces? Después de hacer la copia de la llave. La dejaste en tu coche, en la guantera del copiloto. Lo vi con mis propios ojos. Al oír esto, Wu Ting se levantó y se fue sin decir palabra. Zheng Kai se asustó. ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Ve a revisar tu guantera. No vayas, no tiene nada que ver contigo. Wu Ting ni siquiera volvió la cabeza. Salió por la puerta. Zheng Kai quiso seguirla, pero yo me levanté y me paré frente a él. Me miró. Luego miró la puerta y se sentó. Miao se encogió en el sofá, mordiéndose las uñas. Zheng Kai bajó la cabeza. Con las manos retorcidas. Yo estaba sentado en la silla, con las piernas cruzadas. Con el pulso muy tranquilo. 5 minutos después, Wu Ting regresó con una llave en la mano. Plateada, con un llavero en forma de casita. Conocía ese llavero. Lo compramos el día de la boda en la tienda de la entrada de la oficina de registro civil. 2 idénticos, uno para cada uno. El de Miao estaba en su llavero, el mío en mi llave de repuesto. La llave de repuesto siempre estaba en el cajón de la entrada. Creí que seguía allí, pero ahora estaba en la mano de Wu Ting, encontrada en el coche de Zheng Kai. Wu Ting se acercó a Zheng Kai. Levantó la llave. ¿Quieres probar si abre esta puerta?
Zenkai no pudo decir ni una palabra. Wu-Tin dejó caer la llave en la mesa de centro. Wu-Tin no dijo nada. ¿No hablas? Abrí el móvil, busqué la captura de pantalla de la conversación. ¿Quieres que te ayude a recordar? No leí una por una, solo elegí 3. Primera, por su casucha, supongo. Segunda, le preparé fideos instantáneos. Tercera, ya sé de qué pie cojea, al final volverá manso. En cada una hacía una pausa, mirando el rostro de Miao. Al leer la primera, se mordió el labio. Al leer la segunda, volvió la cabeza para no mirarme. Al leer la tercera, sus lágrimas cayeron. No sé si lloró de vergüenza, de haber sido atrapada, o por otra cosa. Aguanté un rato, pero me equivoqué. Se secó las lágrimas. Luego me miró, con una expresión cambiada. De estar acorralada pasó a... ¿Cómo decirlo? Una mezcla de enfado y resentimiento. Como un estudiante pillado copiando que no solo no admite su error, sino que piensa que el profesor no debería haber revisado su mochila. Miao. Instalaste cámaras en secreto, leíste mi WeChat a escondidas. ¿Sabes? ¿Que eso es una invasión de la privacidad? Me reí, de verdad me reí. No era una risa amarga, me hizo reír ella. Estás en mi casa, acostándote con otro hombre, y luego me hablas de privacidad. ¿Acaso pensaste? ¿Por qué estoy así? ¿Alguna vez te has preocupado por mí? ¿Te ha importado cómo me siento? Se puso de pie. Su voz se hizo más fuerte. Cuando estoy solo en casa. ¿Dónde estás? Estás fuera, en la obra. Te lo he dicho. ¿Cuántas veces no he querido estar solo? ¿Me has escuchado? Fuiste tú quien me empujó a esto. Nunca me acompañas, nunca me consuelas, excepto por esa maldita casa. ¿Qué más sabes? Si hubieras hecho todo a mi gusto, ¿habría buscado a otro? Señores, escuchen bien lo que está diciendo. Él me ha sido infiel. Lo pillaron en la cama. Y su reacción es, culparme a mí, porque no lo acompaño. Culparme porque no me preocupo por él, porque no lo satisfago, como si todo esto fuera culpa mía. Como si su infidelidad fuera mi responsabilidad. ¿Cómo se llama esto? No me enojé. Pensé que me enojaría, pero en ese momento estaba especialmente tranquilo. Incluso más tranquilo de lo normal. Tienes razón. Miao se quedó paralizada. Tienes razón. Sí, tengo un problema. Él se quedó aún más atónito. Probablemente no esperaba que yo dijera eso. Mi mayor problema es que, mirándolo a los ojos, me casé contigo. El rostro de Miao se quedó rígido. Él abrió la boca. Pero no dijo nada. A partir de hoy, resolveré este problema. Me levanté, caminé hacia la entrada, debajo del zapatero. Saqué los zapatos de Zenkai, caminé hacia la ventana, la abrí. Y los tiré. Piso 15. Los zapatos dieron varias vueltas en el aire. Y cayeron en la zona verde de abajo. Tus zapatos ya están resueltos. También te puedes ir. Le dije a Zenkai. Zenkai miró a Miao, luego me miró a mí, se levantó descalzo. Como un perro pisado, y salió de mi casa, descalzo. Se sentó en el pasillo. Esa escena, la verdad, no fue muy heroica, pero fue muy aliviadora. ¿Crees que aquí termina todo? No, ni mucho menos. Esto es solo el comienzo. Esa misma noche cambié la cerradura. Hice una llamada. El cerrajero llegó en media hora. En una hora estuvo listo. Solo yo tenía la nueva llave. No la detuve cuando Miao se fue. Metió un par de ropa en la bolsa, sin mirarme ni una vez. Al llegar a la puerta, se giró y dijo, te arrepentirás. Todos los que son dejados piensan que la otra persona se arrepentirá. Cerré la puerta nueva. El sonido del cilindro girando fue muy agradable. Wu-Tin fue mucho más directa que yo. Ese mismo día volvió a casa, recogió sus cosas y se fue con su hijo a casa de sus padres. Zenkai la persiguió hasta la entrada del ascensor. Wu-Tin dijo, no me sigas. Si me sigues, ahora mismo llamo a la policía y denuncio violencia doméstica. Zenkai no se atrevió a moverse. No le daba vergüenza perder la cara. Le daba miedo que al día siguiente, en el grupo de propietarios, estallara el escándalo. En el grupo hay más de 300 personas. Alguien publicó una foto, una captura de pantalla de la cámara. Zenkai, en chanclas y con cerveza, abriendo la puerta de 1502. La marca de tiempo era clara. 2:32 de la tarde. Debajo de la foto había un texto, pregunta a este vecino de 1602. ¿A quién va a ver a las 1502 por la tarde? Parece que el dueño de 1502 no está en casa. Los comentarios explotaron. ¿No es ese del piso 16, el del taller de coches? Va al piso 15, a casa de esa mujer, la que siempre está de viaje. Caray, a esa hora su esposa está en casa. Fue en chanclas. Qué confianza, ¿no? Arriba y abajo, qué distancia tan conveniente. Antes este señor Zen ayudó a arreglar una tubería. Resulta que no arreglaba la tubería. Al menos 4 vecinos, por diferentes canales, le contaron esto a Miao. Ella volvió corriendo. Se paró frente a mi puerta y tocó el timbre durante 5 minutos. Miré por la mirilla. Su maquillaje estaba corrido, el lápiz labial manchado hasta la barbilla. El cabello desordenado, como cuando estaba en el pasillo, en camisón de tirantes. Coqueteando con Zenkai. No le abrí. Empezó a golpear la puerta.
Fan Yuan, abre la puerta. Abre. ¿Con qué derecho publicaste eso en el grupo? ¿Sabes que todo el mundo lo está viendo? Miao golpeó durante unos 10 minutos. Luego se sentó en el pasillo a llorar. La luz del sensor se apagó y se encendió y se apagó. Finalmente se fue. Del lado de Zheng Kai tampoco estaba mejor. Después de que Gu Tin regresara a casa de sus padres, lo primero que hizo fue contarles esto a sus dos hermanos menores. Los dos hermanos menores de Gu Tin. Uno conducía un camión, el otro trabajaba en reformas, ninguno era gente educada. A la tarde del día siguiente, los dos fueron en una furgoneta al taller de estética de automóviles de Zheng Kai. No golpearon a nadie, ni un solo dedo movieron. Lo que hicieron fue mucho peor que pegarle. Los dos se plantaron en la entrada del local. Cuando llegaba un cliente, sonreían y lo saludaban. Jefe, ¿sabe una cosa? El dueño de este local se acuesta con la esposa del vecino, la que vive justo debajo de él. El cliente, desconcertado, si no le importa, siga lavando. Solo le avisamos. El cliente miraba a los dos, luego al local. Y se llevaba el coche. Llegó el segundo cliente. Hola, jefe. Le cuento algo, y se fue también. El tercero, el cuarto. Ya para el siguiente ni hacía falta hablar. El cliente apenas llegaba con el coche a la entrada, veía a los dos tipos grandes parados allí. Y daba media vuelta y se iba. En una tarde, más de 10 coches se fueron. Zheng Kai en el local daba vueltas desesperado. Salió corriendo a enfrentarse a los dos. ¿Qué están haciendo en la puerta de mi local? ¿Saben que puedo llamar a la policía? El hermano mayor de Gu Tin se rió. Cuando llames a la policía, de paso explícales. ¿Por qué tienes la llave de la casa del vecino? Zheng Kai no pudo decir ni una palabra. El hermano menor le asestó un golpe. Cuñado. No, cuñado político, ¿vas a abrir mañana el local? Mañana volvemos. Zheng Kai se puso verde de la rabia, pero no se atrevió a pegar. 2 contra 1, no podía ganar. Si pegaba, era lesiones intencionales, si no pegaba, solo podía quedarse allí viendo cómo los clientes se iban uno tras otro, disuadidos. Nada más. Y mañana vuelven, y colgó. Del lado de Miao, la cosa era más animada. Llegó su madre. No vino a disculparse, vino a razonar. La madre de Miao, pasados los 50, con un permanente de rizos pequeños, hablaba con una voz muy aguda. Se paró frente a la puerta de mi casa. No podía entrar porque la cerradura era nueva. Me gritó desde el otro lado. Xiao Fan, abre la puerta, que la tía quiere hablarte un par de cosas. Abrí la puerta y la dejé entrar. Al entrar, miró alrededor. Esta casa. La había visto muchas veces, cada vez que venía solía elogiar, esta decoración está muy bien. Hoy no elogió. Se sentó en el sofá, adoptando una actitud de conversación de mayores. Xiao Fan, Miao Miao me ha contado. Esto, ciertamente, es culpa de ella. El comienzo no estuvo mal. Pero sabía que luego venía un giro. Y llegó. Los jóvenes, cometer errores es normal. Tú eres un hombre. Tienes que ser magnánimo. Entre marido y mujer, ¿cómo no va a haber roces y golpes? La miré sin hablar. Mira, llevan más de 2 años casados, la base está ahí. Armar un escándalo de divorcio por esto, no vale la pena. ¿Por esto? Tu hija en mi casa se acuesta con el vecino de al lado, y ella lo llama esto. Seguí sin hablar. Al verme sin respuesta, dijo, Miao Miao estos 2 días. Ha llorado tanto que tiene los ojos hinchados. Ya sabe que se equivocó. Perdónala una vez. ¿Vale? Tía, ¿usted quiere que la perdone? Sí, sí, sí. Tomé el móvil de la mesita, abrí la galería. Encontré el vídeo, Miao y Zheng Kai, en la sala de mi casa. Comiendo las gachas que yo había preparado para mi madre. Mire esto primero. La madre de Miao tomó el móvil, lo vio unos 30 segundos, su expresión pasó de afectuosa a incómoda, de incómoda a lívida. Me devolvió el móvil. Se quedó en silencio un buen rato, y luego dijo algo que nunca olvidaré en la vida. Entonces, ¿esta casa, cómo se reparte? La miré fijamente 3 segundos, tía, cuando su hija estaba en la cama de otro. ¿Cómo no se le ocurrió preguntar eso? Sus labios se movieron. Pero no dijo nada. Se levantó y se fue. Al llegar a la puerta, se volvió. ¿Puedes darle menos parte a ella? Su vida tampoco será fácil después. Cerré la puerta. Lo que pasó después fue más sencillo. Busqué un abogado. Cuando mostré las pruebas, el abogado las revisó. Dijo, basta, culpa conyugal. Pruebas contundentes, el culpable, la casa me la adjudicaron a mí. Miao estuvo casi inesperada, durante todo el proceso no discutió mucho. Quizás sabía que no le quedaban cartas. El día de la firma, llevaba un vestido negro. El sombrero muy calado. Tras firmar, se levantó y se quedó unos segundos en la puerta. Pensé que iba a decir algo, pero no dijo nada y se fue. Del lado de Miao también se resolvió, el tribunal decretó el divorcio, el niño quedó con Miao. Zheng Kai paga 4.000 de manutención al mes. Después de aquel escándalo, su tienda perdió gran parte de la clientela. Además, con la división de bienes del divorcio, el flujo de caja se cortó directamente. Aguantó menos de 2 meses. Tuvo que traspasar el local.
Se dice que el precio de traspaso era casi un tercio inferior al que pagó cuando lo adquirió. Curiosamente, después supe por otros vecinos que Miao y Zen Kai terminaron juntándose. Supongo que pensaron que, como los dos tenían la reputación arruinada, ya podían pudrirse juntos. Pero estuvieron juntos menos de 3 meses y se separaron. ¿Por qué? Porque Miao descubrió que Zen Kai no solo andaba con ella. Estaba su taller de detailing de coches. Antes había una clienta, 30 y pocos años, que conducía un Audi A4, iba a lavar el coche sin motivo. De tanto lavar, acabaron en otros sitios. Miao encontró su historial de chat y estalló en ese mismo momento. ¿No decías que yo era la única? ¿Con qué oído me escuchaste decir eso? Discutieron 3 días y 3 noches. Finalmente Miao se mudó. Antes de irse, destrozó una chaqueta nueva de Zen Kai. Él, furioso, publicó en su círculo de amigos: lo que más lamento en esta vida es haber conocido a ciertos ingratos. Los comentarios eran pura burla. Porque todos sabían a quién se refería y también sabían lo que ella había hecho. Después, yo viví solo en este piso de 89 metros cuadrados. Compré un sofá nuevo. No podía seguir sentado en el viejo. Cambié las sábanas y las fundas, cambié las zapatillas. Solo dejé 2 pares, todos de mi talla. Renové la tierra de las potus en el balcón. Mi madre vino a ayudarme a ordenar y preguntó: ¿cómo es que estás solo? Me divorcié. ¿Por qué? No podíamos seguir. Mi madre se quedó en silencio un largo rato. Ella te falló. No respondí. Mi madre suspiró. Mamá siempre supo que no era una mujer estable, pero en ese momento te gustaba y no me atrevía a decirlo. Bueno, mamá. Todo eso ya pasó. ¿Y tú, de ahora en adelante? Ya veré. Mi madre volvió a suspirar, me ayudó a colgar las cortinas nuevas y, antes de irse, sacó de su bolso una nueva potus en maceta. Ponla en el balcón, es fácil de cuidar. No comas siempre fuera. Te dejé algo en la nevera, caliéntalo tú mismo. A veces llámame. Vale. Después de que se fuera, estuve un rato de pie en el balcón. Vi cómo las farolas de la urbanización se encendían una a una. Abajo, alguien paseaba al perro. A lo lejos, un niño llamaba a su madre. Una tarde completamente normal, muy parecida a aquella tarde en que Miao y yo estábamos sentados en el balcón. Pero no igual. Lo que debía pudrirse,